El Señor me los bendiga a todos en esta hora. Les saluda el hermano Alfredo en este tiempo precioso de la palabra del Señor, el pan nuestro de cada día. Vamos a entrar ahora, hermanos, con la ayuda del Señor en esta clase de escuela dominical del libro Dando fruto en la familia de Dios. Hoy vamos a dar la segunda parte de las prioridades. Las prioridades, segunda parte. Pero vamos a orar primero. Siempre tenemos que orar poniendo al Señor primero. Padre, bendito seas, Señor, y gracias por este privilegio que nos das una vez más de acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Venimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, sabiendo que tú eres un Dios bueno, un Padre amoroso, un Padre que cuida de nosotros. Señor, y al sentarnos a la mesa para recibir este alimento espiritual, pedimos perdón por nuestros pecados. Suplicamos, Señor, que nos limpies con la sangre de Cristo y que nos hables, Señor. Pon hambre de ti, de tu palabra en cada uno de nosotros. Señor de los cielos, bendigo a mis hermanos que están escuchando. Espíritu Santo, convence a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a vivirla cada día, a ponerla por obra. Y gracias por este tiempo que nos das, Señor, este privilegio que tenemos de escuchar tu palabra. Te doy gracias y te pido todas las cosas en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a entrar entonces en esta segunda parte de las prioridades. Primero, lo que es primero. ¿Qué es lo que importa en tu vida, hermanos? ¿Qué es lo que toma el primer lugar en tu corazón, en tu vida? Primera de Corintios 7:32 al 35 dice lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios 7:32 al 35 dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Bueno, gloria a Dios por su palabra. Bueno, ¿de qué estaba hablando el hermano Pablo? Hermanos, aquí a los Corintios, a la iglesia de Corintios. Pues de las prioridades. Nos estaba explicando, hermanos, algo bien simple. Entre los solteros y los casados, en los tiempos que Pablo escribe esto, imagínense ustedes la vida de los solteros. Y les digo esto porque con el debido respeto, pero ustedes saben que vivimos en un mundo desordenado y degenerado, en todo sentido de la palabra. Y en aquellos años, pues las personas solteras cristianas que servían al Señor no tenían otra cosa más que servir al Señor. Y el apóstol Pablo da este ejemplo que los que estaban casados, pues tenían una obligación con su esposa o esposo. Y los que estaban solteros, pues no tenían obligación con nadie más que con el Señor. Y era una manera de ilustrar que nosotros mismos, vamos tomando decisiones que nos van enredando en el mundo y muchas veces tenemos más cuidado de las cosas del mundo que las cosas de Dios. Aquí no está diciendo Pablo de que te cases o no te cases, pero sí está hablando de la importancia de que nosotros reconozcamos que Dios debe ser número uno en nuestras vidas. Amén. Fíjense, el hermano E.M. Bounds dijo esto: estar poco con Dios es ser pequeño para con Dios. Y solamente quisiera agregar, queridos hermanos, que cada uno de nosotros debemos de desarrollar una relación con el Señor para poder crecer y para que realmente Él pueda tomar el primer lugar en nuestra vida. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 23 dice: mas la hora viene
y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Wow. Según leímos aquí en Juan 4:23, Él busca a estos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y solo compartir con ustedes que no hay ninguna cosa creada sobre la faz de la tierra que, como nosotros que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, que tenemos el libre albedrío, entonces como tenemos ese, como vamos a ponerlo, ese derecho de escoger lo que nosotros querramos, entonces cuando nosotros decidimos poner a Dios primero, ahora dice que Dios busca tales adoradores, porque venimos a adorar a Dios voluntariamente, no por obligación, no por conveniencia, no por miedo, sino simplemente por amor, simplemente porque queremos. Y lo que leíamos es que tales adoradores, Él está buscando que le adoren. Oye, como que Dios anda buscando este tipo de adoradores, que tengan ese temor de Él, ese amor para Él, en ponerlo a Él primero en sus vidas, en su mente, en su corazón y en todo sentido de la palabra. Bueno, entonces seguimos con esta idea, hermanos, de Dios siendo el primero en nuestras vidas. Hechos 4:13, vean lo que ocurre en esta escritura. Cuando nosotros ponemos a Dios primero y pasamos tiempo con Él, porque al tenerlo a Él primero en nuestra vida, en la prioridad, en prioridad a Él, entonces le dedicamos tiempo al Señor. Vean ustedes lo que ocurre en la vida de personas comunes y corrientes como tú y como yo. Hechos 4:13 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Aquí está hablando, hermanos, cuando Pedro y Juan se presentan ante el concilio y empiezan a hablar. Y dicen que eran del vulgo, y vulgo viene de vulgares. O sea, eran de la raza, del gentillal. No eran reconocidos, no eran famosos, no eran educados. Pero dice que se maravillaban porque reconocían que habían estado con Jesús. ¿Y cómo lo sabían? Pues de la manera que hablaban y las cosas que decían no eran de una persona común y corriente. Y quiero solo agregar, hermanos, que si tú y yo queremos que la gente reconozca algo en nosotros, tiene que ser a Cristo. Tenemos que reflejarlo a Él. Pero todo depende del tiempo que nosotros le dediquemos al Señor. Cuando tú le dedicas tiempo a algo, bueno, vas a ver el resultado de ese tiempo que estuviste invirtiéndole, sea la escuela, sea el trabajo, sea la familia, sea lo que sea. Sea el Señor. Y vean ustedes estos hombres, Pedro y Juan, simples y humildes pescadores, ahora delante de un grupo de personas con maestrías y títulos en todo sentido de la palabra, muy, muy preparados y muy estudiados, y dice que se maravillaban de con el simple hecho de haber estado con Jesús, cómo se comportaban, cómo hablaban, cómo respondían. Eso hace la relación, eso puede hacer la relación, hermanos, que nosotros tengamos con el Señor en el día a día. Salmo 73, 28. Dice, Salmo 73, 28. Dice la palabra del Señor en el Salmo 73, 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien.
He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Repito, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Entonces, si el salmista escribió que el acercarme a Dios es el bien, ¿qué será no acercarme a Dios? O alejarme de Dios. Pues es el mal. Y el mal viene del maligno. O sea, esto no es algo de Dios, esto es algo del diablo. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Por qué? Porque Él ya se acercó a nosotros. Juan 3:16, el corazón de la Biblia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está un acercamiento. Y luego, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios en su infinito amor no solamente dijo, los amo, sino que Él se acercó a nosotros a través de su Hijo. Dice que Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí está el acercamiento de Dios. Entonces, el anhelo de Dios es que nosotros nos acerquemos a Él, porque Él ya se acercó a nosotros. Es como que ya Dios dio el paso hacia enfrente y ahora ya está listo para abrazarnos, pero nosotros no queremos. Entonces, lo que decía el salmista, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Entonces, hermanos, el acercarnos a Dios es el bien. Esto es algo de Dios, que nosotros nos acerquemos a Él. Vamos a entrar, hermanos, en los círculos de la prioridad para cerrar este tema de las prioridades. Y lo vamos a dividir, estas prioridades, en cuatro fragmentos. Y el número 1 es, hablando de las prioridades, el número 1 sería Dios, por supuesto. Estaba aquí buscando en la Biblia Mateo 6:33. Vamos a ver lo que dice Mateo 6:33. Que si no me falla la memoria, este versículo ya lo habíamos tocado, exacto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, absolutamente todas, estas cosas os serán añadidas. Entonces, cuando decimos que en la prioridad más importante de nuestra vida es Dios, ¿en qué consiste? Bueno, al decir que Dios es número 1 en nuestra vida, hermanos, incluye la oración. ¿Estamos orando? La Biblia dice orad sin cesar. Orar es no solamente rezar, sino es hablar con Dios. Por eso no me gusta rezar, sino orar. Porque un rezo es como una repetición de palabras o de dichos. Pero como Dios es un Dios vivo, nos acercamos a Él para hablar con Él. ¿Estamos orando lo suficiente, hermanos? ¿Estamos memorizando las Escrituras? ¿Leyendo y memorizando la palabra del Señor? El salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. ¿Hay un hambre por leer la palabra del Señor? En los tiempos en que vivimos estamos siendo bombardeados de tanta influencia del diablo, hermanos, pero que el Señor los reprenda. Que parece como imposible en veces tomarse 5, 10, 15 minutos para leer la Biblia. ¿Estamos leyendo y memorizando la palabra del Señor? Acuérdate, Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo, y cada vez que el diablo le presentaba una tentación, ¿qué era lo que Jesús respondía? Escrito está, escrito está, escrito está. Nosotros no vamos a poder defendernos de los dardos del maligno, de los ataques del diablo, si no tenemos la palabra del Señor, porque es una espada. Escrito está. Tenemos que guardar la palabra del Señor en nuestro corazón, memorizándola. ¿Qué más significa que Dios sea prioridad en nuestra vida? Pues la obediencia. ¿Estamos obedeciendo a Dios y a su palabra? Y hago una pausa de silencio para que tú te contestes ahí donde estás escuchando, hermano.
Pero yo en el nombre de Jesús, yo declaro que el Espíritu Santo está ahí convenciendo, hermanos, en las áreas de nuestra vida que realmente el Señor no es una prioridad. Oración, memorización de las Escrituras, obediencia, estudio bíblico. Estamos estudiando la Biblia, hermanos. No solamente leyéndola, estudiándola. Un tema, un estudio. Estamos teniendo compañerismo cristiano, que yo sé que por los tiempos en que vivimos con la pandemia y todo lo demás, pues se ha complicado. Pero aún así, seguimos siendo cristianos, lavados con la sangre de Cristo y el amor de Dios nos une. Tenemos compañerismo cristiano. Y por último, tenemos tiempo a solas con Dios. Debemos de tener un tiempo a solas con Dios. Entonces, solamente tratando de explicar así brevemente cada una de las fases de las prioridades. Y recuerden, la más importante es Dios, de las 4 que vamos a presentar. Número 2, fase número 2, la familia. Fíjate el orden en que se los estoy presentando, hermanos. Porque muchas personas, aunque no me lo crean, tienen invertidas las prioridades. Y ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Que algunos tienen el trabajo como número 1, o los amigos, o otra cosa. Pero no es Dios, ni es la familia. Pero que en el nombre de Jesús yo rompo toda cadena y toda atadura, hermanos, para poner las cosas en su lugar como deben de ser, de acuerdo a la bendita voluntad de Dios. Efesios 5:21. Efesios 5:21 dice: envidias, homicidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las... Perdón, estaba leyendo en Gálatas. Efesios 5:21 dice: someteos, aquí está, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y también ahí mismo en Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta fase, esta prioridad número 2 en nuestra vida, hermanos, es la familia. ¿Qué tan importante es tu familia para ti? Y aquí te va lo que incluye que sea la familia tan importante para ti, que incluye lo siguiente, para ti y para mí. Estamos orando por toda nuestra familia, hermanos, por tus hijos, tus papás, tus hermanos, dependiendo tu situación, tu familia. Estamos orando por ellos. Los amamos a todos por igual. O estamos en enemistad, estamos distanciados, no nos hablamos. Estamos amándolos, porque Dios es amor. Y dice la Biblia que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Los hemos perdonado. Estamos siendo, hermanos, responsables financieramente, en el caso de los esposos, por así decirlo. Que nos hacemos cargo de nuestra familia. Tenemos tiempos divertidos, tiempos de calidad con ellos. Tomamos el tiempo para disfrutar de la vida, hermanos. ¿O no? Eso es amar a la familia. Orar por ellos, amarlos, ser responsables financieramente, tomar tiempo para divertirnos. ¿Somos aliento espiritual para la familia? ¿Será que nuestra familia pueden acercarse a nosotros para pedirnos ayuda, para pedirnos un consejo, para pedirnos, no sé, lo que sea, una mano? ¿Tenemos tiempo para hablar con ellos? ¿Manifestamos nuestro amor hacia ellos, hermanos? Dice, todo eso es que la familia sea una prioridad para nosotros. Número 3,
en las prioridades, primero Dios, después la familia y ahora número 3, el trabajo. ¿Qué quiere decir el trabajo? Pues que todos tenemos que trabajar para comer, para vivir. Dice Efesios 6:5, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. El trabajo es una bendición, hermanos, y tenemos que ser diligentes en el trabajo. Tenemos que ser puntuales en el trabajo. Tenemos que tener buenas relaciones con los compañeros de trabajo. Yo creo que no hay uno solo de nosotros que de repente no tenga problemas con alguien en el trabajo porque así es la gente complicada. Pero acuérdate, tú y yo tenemos al Señor y el Señor ha cambiado nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos la capacidad de amar y de perdonar. A lo mejor ellos no, pero a nosotros se nos exige más. Tenemos responsabilidad en el trabajo, sinceridad, hermanos. Todo esto involucra que el trabajo sea una prioridad también. Y por último, la última fase de las prioridades, Dios número 1, familia número 2, trabajo número 3. Entonces, el número 4 es otras. No lleva un título, sino que otras cosas. Y esto lo vamos a leer en Colosenses. Vamos a ver qué dice Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. En otras, hermanos, pues discipulado, evangelización, recreo, salud física, por ejemplo, ejercicio, suplir las necesidades humanas, educación, amistades, pasatiempos. Esa prioridad número 4 es la última del círculo. Y de una manera u otra, en estas 4 se concentra la vida de todos nosotros, entre la familia, el trabajo, el Señor y otras cosas. Porque al final del día, hermanos, voy a concluir con esto. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, ellos, Adán y Eva, no eran los dueños del huerto del Edén. No eran los dueños de los animales. No eran los dueños de nada. Dios los puso. Y la palabra que Dios usa dice enseñorear, de señorío. Y es como que tú vas a ser el jefe. Pero Dios va a pedir cuentas. Porque un día se apareció Dios y le preguntó a Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con lo que te di? Te di a tu esposa, te di al huerto, te di todo. ¿Qué hiciste? Y hermanos, este es un tema en que se los voy a revelar a ustedes. Pero si un día Dios me moviera a escribir un libro, ese sería el título de mi libro. Y el título de mi libro sería Administradores. Porque nosotros estamos administrando el tiempo, el dinero, la salud, la familia, ministerios, pero no somos dueños de nada. Y luego de aquí pasamos a la presencia del Señor, a dar cuentas. Entonces un día se nos van a pedir cuentas de cómo nosotros administramos el tiempo, la familia, el dinero, todo. Creemos que somos dueños, pero en realidad no somos dueños de nada. No nos vamos a llevar absolutamente nada. Entonces, estos estudios nos hacen volver a poner los pies sobre la tierra para acomodar las cosas en su lugar y darnos cuenta que Dios, y solamente Dios, debe ser el número 1 en nuestras vidas. Y de ahí lo demás. Pero mi oración es, hermanos, que el Señor nos dé la sabiduría y el coraje para tomar decisiones que le den la gloria y la honra a Él en todo lo que hacemos. Y acuérdate, un día vamos a ser llamados a cuentas. Dios te bendiga. El hermano Alfredo te saluda. Amén.